vamos. Me marcó, tu esperanza es tu firma en mí, sellado por tu espíritu. Nací para adorarte, mi vida, Medellín, arriba con gozo. Hoy respondo a tu llamada, cautivado por tu majestad, mi corazón vivo está. Oh, nací para adorarte, y cántale, mi vida es para amarte, Dios. Sí, Señor, te honramos en esta mañana. Qué bueno es exaltarte, Dios. Qué bueno es glorificar tu nombre, Señor. Celebrar tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor, porque júbilo de Rey hay en medio de tu pueblo, Señor. Te glorificamos, Señor. Oh, Señor, oro por cada familia, Señor, que está en casa, Dios. Oro por cada una de estas familias que hoy están conectadas, Señor. Hombres, mujeres, Señor, que, Señor, necesitan tu intervención, tus hijos, Señor, pidiendo tu obrar, Señor. Oh, qué precioso eres, Señor. Qué maravilloso eres, Señor. Te glorificamos y te honramos
en Cristo Jesús. Buenos días, Iglesia del Señor. Qué privilegio esta mañana nuevamente estar con ustedes por la gracia y la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Usted y yo confiamos en el Señor, usted y yo permanecemos en el Señor, y sea cual sea la situación, yo le animo a que usted siga adelante por encima de toda situación. Bueno, antes de pasar a la palabra, quiero decirles que estamos próximos ya a abrir, hemos venido dando pasos. Creo que para el próximo domingo, mediante el Señor, podamos ya abrir el templo, recordando las medidas de bioseguridad como se nos ha dicho, o como ya sabemos, el uso de tapabocas, distanciamiento social, en las instalaciones allá la higiene de manos. Y hay otro factor muy importante, es que necesitamos que usted esta semana, por favor, nos haga saber al WhatsApp, al 318-793-5502, para que por favor lo registre, y allí en ese número de celular, ese es mi número, usted se inscriba, porque debemos de recordar que tenemos un aforo que no deben de pasar las 50 personas. Entonces es importante para nosotros saber. Recuerde que tenemos culto el sábado, que es el culto de jóvenes. Necesitamos que por favor se registren. También el culto el domingo, y necesitamos tener previamente esas inscripciones. Bueno, sin más, dando gracias a Dios por todo esto y por esto que acabo de comunicarles, quiero invitarles a que juntos compartamos la palabra, y vamos al libro de Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, y vamos a mirar desde el versículo 1 al versículo 8, Isaías 6. Quiero animarle que tome nota en casa de esta palabra, una palabra de Dios para este tiempo, algo que Dios ha estado colocando en mi corazón en estos días. Y vamos a estar muy atentos esta mañana. Vuelvo y reitero, ojalá que disponga de este tiempo como si estuviera en el templo. Sé que en casa hay muchas distracciones, pero ojalá que estemos ahí atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero un momento más que me ayude a orar por esta palabra esta mañana, a dar gracias a Dios y a pedir su intervención. Señor, gracias en esta mañana. Qué bueno este tiempo, Señor, después de haberte adorado, Señor, después, Señor, de haber, Señor, disfrutado ahí, estar en tu presencia, y después de que, Señor, de nuestro corazón ha brotado esa alabanza y esa adoración para ti, en este momento colocamos esta tu palabra, Señor, pidiendo, Señor, que traigas una revelación, que, Señor, hables
a nuestro entendimiento, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título esta mañana le he llamado 3 pasos importantes en el llamado. Vamos a hablar esta mañana de 3 pasos importantes en el llamado. El número 1, vamos a hablar de tener visión de la santidad. Ese es el primer paso importante en el llamado, tener visión de la santidad. Paso número 2, reconocer la condición del corazón. Ese es el segundo paso. Y el paso número 3 es estar dispuestos a servir. Dios nos ha llamado a todos al servicio. De hecho, Dios está buscando, Dios mira a los hombres. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién tiene un corazón para servir? Y aunque solamente estoy hablando de 3 pasos, pueden haber muchos pasos más, pero quiero esta mañana, según el texto, recalcar estos 3 pasos, no sin antes hablar de todo lo que estaba sucediendo, cómo se da el llamado en la vida de Isaías, pero también cómo se da el llamado a veces a una persona, cómo llama Dios a alguien, a una persona, al servicio, al ministerio. Y es importante recordar lo que nos dice el texto, porque el texto comienza hablándonos en el versículo 1 de lo siguiente, dice, en el año que murió el rey Usías. Y es importante centrarnos en ese acontecimiento. Recordemos que Usías, según 2 de Crónicas 26, Usías fue un rey que reinó 52 años. Y debemos recordar que durante ese tiempo Judá tuvo una prosperidad y fue ayudado y fue poderoso este rey, y la nación gozó, por así decirlo, de una aparente paz, de una aparente tranquilidad. Y digo aparente porque también allí había un contexto social difícil, nos dice el texto, por lo que más adelante dice Isaías. Entonces podríamos ver que la nación gozaba de una aparente tranquilidad y una aparente seguridad, porque por lo que Dios había hecho. Recordemos todo lo del rey, 52 años, cómo trajo un progreso porque inventó máquinas, cómo tuvo grandes triunfos militares. Recordemos también que fue amigo de la ganadería fue rodeado por ingenieros y hombres que hicieron inventos y cosas muy importantes. Pero llegó algo muy tremendo a la vida del rey, porque cuando ya se hizo altamente poderoso, el corazón del rey se enalteció para la ruina. Más adelante dice allí también el texto en Crónicas que él quiso hacer la ofrenda en el templo y se llenó de lepra, y fue así como pasó sus últimos años. Pero allí el texto nos está describiendo entonces algo que sucedió en el corazón de Isaías, pero también que sucedió probablemente en el corazón del pueblo. Algo sucedió. Podemos decir que había una crisis porque el rey que presentaba una seguridad había muerto. Ahora, probablemente Isaías era un escriba en el palacio. Probablemente esto produjo una desesperanza y produjo una tristeza en el corazón de Isaías, porque déjeme decirle que es ahí donde dice que él entró al templo, dice, fue al templo a orar. Y fue en ese momento, no por nada nos está diciendo ahí el texto, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Porque, vuelvo y repito, nos está hablando de una situación, está hablando de quizás una crisis a nivel nacional, pero también quizás está hablando de una crisis a nivel del corazón de Isaías. Algo pasó.
Y es tan importante porque, mire, Dios utiliza los momentos más difíciles en la vida, los momentos de crisis en el ser humano, cuando va a una cárcel, cuando va a un hospital, porque ahí es donde su corazón está sensible. Es ahí donde los seres humanos, cuando pasamos por momentos difíciles, es ahí donde determinamos orar, es ahí donde determinamos buscar a Dios, es ahí donde determinamos ir en búsqueda de algo. Y ahí sucedió algo, sin duda, en la vida de Isaías, porque comienza a describir lo que sucedió en su vida. Y ahí podemos entrar entonces al primer punto, y es tener visión de la santidad. Note que dice que en ese año, dice, vi yo al Señor. Es interesante esa frase, vi yo al Señor. Probablemente Isaías tenía un conocimiento de Dios, tenía una revelación de Dios probablemente, pero no como la que sucedió en ese momento. Él está hablando allí de una situación interesante, algo que marcó su vida, algo que le inquietó, y sin duda había sensibilidad en el corazón de él para esta situación. Ahora vamos un poco a mirar lo que nos dice de lo que él vio. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ahora, es interesante porque allí la palabra Señor es traducida en el original a Adonai. Adonai, el rey. Qué interesante, el rey humano muere. El rey humano había traído una seguridad, pero para el corazón de este hombre hay una revelación de que aunque el rey humano había muerto y había una tristeza en su corazón, no obstante aquí hay una manifestación del Rey de Gloria, del Rey de los cielos. Y déjeme decirle que todo esto está enmarcando algo muy importante, porque dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Detengámonos por un momento allí, porque esto está hablando de la firmeza, eso está hablando de el poderío del Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, describe allí. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas reflejan ¿qué? La majestuosidad del Señor, la gloria de Dios. Esto fue lo que vio Isaías. Esto fue lo que él logró percibir en esta situación que cambiaría, que transformarían. Pero sigamos avanzando. ¿Y qué más vio él allí? Porque Isaías vio allí un panorama diferente, algo que él nunca había visto, algo que iba a impactar la vida. Y dice, y por encima de él, por encima del trono, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Detengámonos ahí un poco para hablar de este ser que nos habla allí, este ser celestial como es el serafín. Podemos hablar que los serafines son un grupo de ángeles que atienden la santidad, Y es bien interesante cuando hablamos de esa figura, podríamos ver y podríamos, bueno, lo que a mí se me viene a la mente, lo que puedo ver con más alas, de pronto una libélula, pero había algo bien particular, y era que con esas 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y parecía una especie de helicóptero ahí, toda esa cantidad de serafines volando alrededor del templo, ¿cierto? Y es importante que miremos más o menos qué significa esto, qué significa. Yo cuando veo que con 2 cubrían sus ojos, era que no eran tan grandes la santidad y la majestad de Dios que ellos no le podían ver. Pero cuando hablamos de las 2 que cubren sus pies, los pies siempre reflejan el caminar. Entonces hablamos de santidad, hablamos de camino, y las 2 volaban, hablamos de servicio, santidad, camino y servicio. Y todo el tiempo, dice, todo el tiempo tenían un cántico, dice, y el uno al otro a voces diciendo, versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Este era el cántico que había. No un día, no una semana, no un mes, no un año. Todo el tiempo. Porque esta es la realidad. Esto fue algo que impactó la vida de él. Tan diferente de pronto a la adoración en la tierra, tan diferente, tan distinta. ¿Cuánto tiempo adoramos usted y yo al Señor? ¿Y será que después de eso nos cansamos o hacemos otras cosas? No, allí estos seres vivían para esto. Esto impactó la vida de Isaías. Pero mire lo que dice, ellos hablaban, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Era una palabra que se utilizaba mucho en el combate, en la guerra. Era una palabra conocida para el pueblo, pero era para el combate, para la guerra. Este es el término como ellos se refieren. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, porque después de esto vino una escena. Imagínese usted esta escena, imagínese esta situación tan impactante, porque sin duda esto impactó la vida de Isaías, sin duda esto cambió la vida de él. Estas experiencias le llevó a tener un conocimiento de Dios y una revelación de Dios que nunca había tenido, pero que cautivó y transformó la vida de él. Yo no sé qué experiencias ha tenido usted con el Señor, pero déjeme decirle que detrás de cada experiencia gloriosa, estoy seguro que el corazón ha sido cautivado. Y mi oración es que podamos tener una revelación profunda de la gloria de Dios, porque si tenemos una revelación profunda de la gloria de Dios, déjeme decir, la vida nunca será igual. La vida nunca será igual. Yo le decía ahora, Dios está buscando gente sensible, Dios está buscando gente que le busquen, Dios está buscando gente que le adoren, porque Dios quiere traer una manifestación de su gloria a cada persona, porque eso transformará la vida. Ahora pasemos al segundo paso. ¿Qué fue lo que produjo esto? ¿Qué fue lo que trajo esto a la vida de Isaías? Versículo 5. Entonces dije, hay aquí una exclamación. Aquí hay algo muy importante. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí, en medio de toda esta situación, ¿qué es lo que hace Isaías? Mira su condición. Ahora, no mira solamente su condición, también mira la condición de ¿qué? De un pueblo. También mira su entorno, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. Pero tiene el valor y tiene esa sensibilidad de reconocer su condición. La Biblia dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor, dijo el salmista. Y qué tremendo, porque cuando el hombre reconoce su condición, sabe que el hombre entonces está a punto de que algo suceda, porque cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre reconoce su condición, déjeme decirle que Dios obra. Aquí podemos hablar de redención, aquí podemos hablar de la justificación, porque Dios hace esto y viene en el versículo siguiente. Aquí entonces vemos un reconocimiento, reconoce la condición del corazón. Y mire lo que dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué experiencia más especial de parte de Dios. El ser humano sentirse libre de todo peso. El ser humano sentirse libre de todo pecado. ¿Sabe a qué lleva al ser humano esto? Lo lleva a una gratitud.
Yo no sé si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no sé si usted piensa en esto, lo que un día era y lo que hoy es. Y cuán glorioso es esto para la vida del hombre. Isaías consideró esto como algo lo más precioso. Esa experiencia fue inolvidable. Si haber tenido esa revelación, esa visión, había marcado el corazón, esto sí que le había llevado a desbordar su corazón, porque viene el tercer punto y es estar dispuestos a servir. Porque después de esta experiencia, después de esta situación, viene un suceso en el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor. Note que en primera instancia Isaías vio al Señor, en segunda instancia él confrontó su corazón y en tercera instancia él escuchó al Señor. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe? Se estaba hablando allí. En esta reunión se estaba hablando de la humanidad, la necesidad de la humanidad. ¿Sabe qué significa el nombre Isaías? Jehová salva. Eso significa. Y fue un hombre escogido para esto, para llevar un mensaje de salvación, para hablar a reyes y para hablar al pueblo acerca de el plan de Dios, la buena noticia de Dios, porque ese es el propósito del Señor. Salvar la humanidad, eso es lo que arde en el corazón de Dios. Pero déjeme decirle, Dios necesita una persona dispuesta para este plan. Dios necesita hombres y mujeres que digan: yo he entendido, Señor, lo que tú quieres, he entendido lo que está en tu corazón, Señor, y estoy dispuesto a hacerlo, que fue lo que hizo Isaías, fue lo que hizo él. Heme aquí, envíame a mí. Allí hay una disposición total. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, Señor, voy a hacer tu voluntad. Él entendió lo que estaba sucediendo allí en esta reunión. Entendió, porque déjeme decirle, primero tuvo una visión, después un arrepentimiento, pero después dijo: Señor, yo soy tuyo y yo quiero hacer tu voluntad. El deseo de Dios es que un alma se salve, que el pecador no muera. Ese es el deseo de Dios. Pero sabe, Él está buscando una persona dispuesta que diga: Señor, yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo. Y yo quiero que en esta mañana reflexiones en eso. Y que esta mañana hables con Dios. Porque yo sé que has tenido visiones de Dios. Porque yo sé que estamos hablando su palabra e inquieta el corazón. Pero hoy es el día que le digas: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Ahora déjeme decirle, ¿sabe cómo finalizó Isaías? ¿Sabe qué vivió Isaías? Isaías vivió cosas muy difíciles. Isaías murió de una manera terrible, pero ¿sabe qué? Isaías cumplió el llamado de Dios, el propósito del Señor. Él está llamando, Dios está llamando, Dios está llamando tu vida. Él te ha salvado no para que engroses un lugar en una iglesia, en un templo, no para que hayas sido libres, no, para que anuncies el mensaje de salvación a otros. Inclina un momentico tu rostro ahí y déjame orar. Señor, te honramos esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Hablamos de 3 principios importantes en el llamado, como es tener una visión de la santidad, ser sensibles, como es reconocer la condición del corazón, el pecado que hay en nuestra vida, y como es escuchar tu voz para estar dispuestos a servirte. Esta mañana interviene, esta mañana obra, Señor, glorifícate. Coloco cada vida delante de ti, Señor. Yo sé que tú estás inquietando las vidas. Yo sé que tú estás inquietando el corazón, Señor. Interviene, obra poderosamente, Señor, esta mañana.
llama.